Lo tenía todo: tierra, dinero, poder, y un nombre que hacía que otros bajaran la cabeza al escucharlo. Fernando Colunga no era solo un hombre exitoso, era una leyenda viva en su ciudad. Cada negocio que cerraba parecía multiplicar su fortuna. Cada decisión que tomaba movía los cimientos del mercado. Pero, detrás de los altos muros de su mansión y de los vidrios oscuros de su carro de lujo, se escondía un vacío que ni él se atrevía a enfrentar. Su esposa, María, insistía una y otra vez con la misma súplica: «Ven con nosotros a misa, solo por hoy». Pero Fernando respondía con una sonrisa cansada y promesas que el viento se llevaba. El trabajo, decía, no podía esperar. Y Dios, si realmente existía, seguramente entendería los compromisos de un hombre ocupado. Ese domingo, como tantos otros. María salió de casa, con el pequeño Tomás de la mano. Llevaba una Biblia infantil y un rosario celeste, regalo del niño. Fernando, en ese mismo momento, brindaba por el cierre de otro contrato millonario, rodeado de risas y aplausos. Lo que no sabía es que, en pocos minutos, su vida entera sería destruida. Un auto fuera de control, un conductor borracho y una curva que no perdonó. Cuando sonó el teléfono, contestó con fastidio, pero bastó con escuchar el nombre del hospital para que el tiempo se detuviera. Lo que vino después, ni todo el dinero del mundo podría evitar. En la sala fría de urgencias, entre sábanas manchadas y un silencio que gritaba, Fernando vio a sus dos mayores tesoros, tendidos lado a lado. La Biblia infantil, aún abierta. El rosario, roto, en el suelo. En ese instante, algo dentro de él se quebró para siempre. Pero lo que Fernando aún no sabía era que perderlo todo era solo el comienzo. Lo que iba a encontrar después cambiaría su vida, para siempre. El día comenzaba, con el sol filtrándose entre los ventanales altos de una oficina en el último piso de un edificio de lujo, en el corazón de la Ciudad de México. Allí, entre mármol blanco, muebles minimalistas y el tintinear de copas de cristal, Fernando Colunga firmaba el que sería el contrato más importante de su carrera. Llevaba un traje oscuro, perfectamente entallado, una corbata de seda y un reloj que valía más que el coche de la mayoría de los ejecutivos comunes. Su mirada era aguda, directa, segura, la mirada de alguien acostumbrado a ganar. Sentado en la cabecera de la mesa, rodeado de abogados y empresarios que lo adulaban con sonrisas ensayadas, Fernando alzó su copa y brindó por el éxito, por la visión, por el coraje y, sobre todo, por los resultados. Su voz era firme, segura. Risas llenaron la sala. La música ambiental, una pieza clásica moderna, acompañaba el momento, con intensidad, con sofisticación. Pero mientras él celebraba, su celular vibraba una y otra vez sobre la mesa, encendiéndose con insistencia. 3, 4, 5 llamadas perdidas. «María», decía la pantalla. Luego, un mensaje de voz. «Amor, ya vamos a misa. Tomás quiere mucho que vengas hoy con nosotros. Preparó algo especial para ti. Por favor, si puedes». Fernando ni siquiera escuchó hasta el final. Con un gesto frío, bloqueó la pantalla y se volvió hacia sus socios. «Sigamos, el tiempo es dinero». La frase salió con naturalidad, pero en ese momento, sin darse cuenta, acababa de ignorar la última petición de su hijo. Al otro lado de la ciudad, María sostenía la mano de Tomás en la acera frente a la iglesia. El niño, de 7 años, sonreía con una Biblia infantil apretada contra el pecho y un pequeño rosario azul enroscado en la muñeca. Miraba hacia la calle, esperando ver el coche de su papá en cualquier momento. María, ya resignada, disimulaba el dolor con una sonrisa triste. «Hoy no, mi amor, pero él está aquí con nosotros.
dentro del corazón. Fernando, en ese mismo instante, sonreía con orgullo frente a una pantalla que mostraba números en alza, pero lo que ignoraba era que la curva entre el control y el caos ya había comenzado. Horas después, en un restaurante elegante, con vista panorámica de la ciudad, Fernando brindaba de nuevo, ahora con un selecto grupo de inversionistas internacionales. Sobre la mesa, platos cuidadosamente decorados y vinos envejecidos realzaban el escenario de una vida que muchos llamarían perfecta. Hablaba de futuro, de expansión, de crecimiento, mientras el camarero servía el vino con manos temblorosas, como si presintiera el desequilibrio del destino. Entonces, el celular vibró, esta vez con una insistencia extraña. Primero una llamada, luego otra, y más 3, con el nombre del hospital titilando en la pantalla. Fernando frunció el ceño, desconfiado. Cuando atendió, su expresión cambió en un segundo. Su rostro perdió el color. La mano que sostenía la copa vaciló, y el cristal se estrelló en el suelo. La siguiente escena lo mostraba, corriendo por el pasillo de un hospital público, jadeante, confundido, empujando puertas, gritando el nombre de su esposa. «María, Tomás». Las enfermeras dudaban en mirarlo. Un médico se acercó, con el semblante sombrío, y solo hizo un gesto con la cabeza. «Están en la sala 2». La puerta se abrió lentamente. La luz fría de la sala de reconocimiento de cuerpos reveló 2 sábanas blancas sobre camillas. Un pequeño pie asomaba de una de ellas, y un rosario azul claro resbalaba por el costado de la camilla. A un lado, en el suelo, una Biblia infantil caída y manchada, aún abierta en una página, garabateada por manos infantiles. «Jesús te ama, papá». Fernando cayó de rodillas. El silencio llenó la sala, como si el sonido del mundo se hubiera apagado. Ninguna lágrima salió en los primeros segundos, solo un grito mudo, atrapado en lo profundo de su garganta. Sus ojos se abrieron de par en par, y la respiración se cortó. Intentó tocar el rostro de su hijo, pero sus manos temblaban tanto que no lo consiguió. Allí, en ese instante congelado en el tiempo, todo el poder, todo el dinero, todas las conquistas, ya no tenían ningún sentido. Fernando Colunga, el hombre que lo tenía todo, ahora no tenía nada, y lo que aún no sabía es que en ese abismo de dolor algo comenzaría a nacer, algo que jamás podría comprar. Los días siguientes fueron devorados por un silencio opresivo. Fernando ya no atendía llamadas, no respondía correos, no leía contratos. Las ventanas de la mansión permanecían cerradas, las luces apagadas, y el aire dentro de la casa parecía suspendido en el tiempo, como si el propio ambiente estuviera de luto. La mesa del comedor seguía puesta, con los platos del último desayuno servidos a la mitad. Fue allí, entre paredes que habían sido testigos de las sonrisas de un hijo y las oraciones de una mujer, donde Fernando comenzó a deshacerse por dentro. El whisky, antes reservado para celebraciones, se convirtió en rutina. Primero un vaso, después la botella entera. Bebía para olvidar, pero cada trago solo profundizaba más el dolor. La empresa, sin su liderazgo, entró en caos. Los socios comenzaron a tomar decisiones por su cuenta. Desviaron fondos, firmaron documentos falsos. A él ya no le importaba. Firmaba cualquier papel que le ponían delante, con la mirada perdida, la mente ausente. Y cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Las acciones cayeron en picada. Los activos se evaporaron. El imperio se derrumbó. Un día, frente al espejo del baño, Fernando enfrentó su reflejo, o lo que quedaba de él, la barba larga, desordenada, los ojos hundidos, rojos, la piel pálida,
sudorosa. La imagen que lo devolvía el cristal ya no era la de un ganador, sino la de un hombre vacío, roto. Tomó la afeitadora eléctrica y en un gesto brusco empezó a raparse el cabello y la barba, como si quisiera arrancarse de encima la identidad que tanto había cultivado. Lloraba de rabia, gritaba, sin sonido. La madrugada siguiente, entró en una iglesia vacía. Estaba oscura, silenciosa. Solo la luz temblorosa de algunas velas brillaba al fondo. Caminó hasta el altar, tropezando. Se arrodilló, miró la cruz y murmuró, entre dientes apretados: ¿por qué no estaban conmigo? ¿Por qué con ellos? Yo lo di todo por esta vida, lo di todo. Su voz rebotó en el vacío, de vuelta por las paredes de piedra. No llegó ninguna respuesta, ninguna señal, solo el eco de su dolor, reverberando en aquel espacio sagrado. Fernando salió de allí más solo que nunca, y por primera vez entendió que todo su mundo había sido construido sobre arena, y ahora ya no quedaba nada. Poco a poco, todo lo que aún lo ataba al pasado fue arrancado. La mansión fue embargada, los autos confiscados, las cuentas bloqueadas. No le quedó ni siquiera un colchón donde dejarse caer. Fernando se volvió un espectro por las calles de la Ciudad de México. Un hombre sin rumbo, sin techo, sin identidad. Andaba sucio, envuelto en un abrigo que no era suyo, con el rostro quemado por el sol y los ojos siempre a punto de llorar. Caminaba por las plazas, dormía bajo marquesinas, recolectaba sobras dejadas en basureros. Los que pasaban desviaban la mirada, como si temieran ver en su rostro el reflejo de lo que el destino puede hacer con cualquiera. Intentó vender el único bien que le quedaba, un reloj suizo, caro, brillante, incluso entre la mugre. Se acercó a un hombre de traje, apurado. Le extendió el brazo, sin decir una sola palabra. El otro ni lo miró, solo murmuró, como por reflejo: «No, gracias», como si un loco lo hubiera interrumpido. Más tarde, Fernando se sentó en una acera, con el reloj aún en la muñeca y los ojos fijos en las manecillas. El tiempo seguía, indiferente. Fue entonces cuando una señora se acercó. Traía una bolsa con panes y frutas. Su cabello gris estaba recogido con sencillez. Lo miró con ternura, como quien reconoce lo que otros ya no ven. «Tú eras el hombre más rico, ¿verdad?», dijo ella, con voz suave. Fernando no respondió, solo bajó la cabeza. Ella se agachó a su lado y colocó un pedazo de pan en sus manos. «Ahora puedes encontrar lo que nadie puede comprar». Él la miró con los ojos llenos de lágrimas, pero sin fuerzas para llorar. El reloj cayó al suelo, y allí se quedó, entre migas y hojas secas, por primera vez. Fernando lo dejó ahí, sin culpa, sin apego. Por primera vez, el tiempo ya no importaba. Esa noche parecía más oscura que las anteriores. El cielo de Ciudad de México estaba cubierto de nubes pesadas, y una lluvia fina, persistente, caía como si lavara en silencio las calles de la ciudad, y quizás el alma de quienes las vagaban. Fernando caminaba sin rumbo, empapado, los pies descalzos, heridos por el asfalto y por los cristales invisibles de la vida que había perdido. Dobló por un callejón estrecho, oculto entre muros con grafitis y bolsas de basura apiladas. Allí, sin fuerzas, se dejó caer entre dos cajas de madera, apoyado contra una pared húmeda. Tiritaba de frío, los labios morados, los ojos pesados. El mundo giraba lento, borroso, entre el cansancio y el alcohol, y entonces todo se oscureció, se desmayó. En medio de la inconsciencia, el silencio tomó forma. La lluvia cesó, el ruido de las calles se apagó, y desde lo más profundo de su propio abismo, vio una luz suave. Era Tomás, su hijo.
pequeño, limpio, sonriendo, con la misma Biblia infantil apretada contra el pecho. La voz del niño sonó clara, dulce. A los que caigan, yo los levantaré. Fernando intentó tocarlo, pero el niño se alejaba con ternura, mirándolo a los ojos. La imagen se desvaneció como niebla, pero la voz quedó, como una brisa, dentro del pecho. Despertó. La lluvia aún caía, su cuerpo estaba helado, pero el corazón, por primera vez en mucho tiempo, se sentía tibio. Se levantó con esfuerzo, las rodillas le temblaban y miró hacia arriba. Las lágrimas se mezclaban con el agua de la lluvia, y con la voz rota, casi un susurro, murmuró: «Si aún me escuchas, muéstrame por dónde volver a empezar». Fue en ese instante, al fondo del callejón, una puerta se abrió. Una luz amarilla, cálida, se escapaba por las rendijas de una pequeña parroquia. Una silueta, quizás un padre, quizás un voluntario, lo miraba a lo lejos y le extendía, sin decir nada, una toalla. Ese gesto simple parecía más divino que cualquier milagro. Y así, Fernando dio el primer paso hacia el reencuentro con lo que había perdido y con lo que jamás antes había encontrado. Pasaron los años. La ciudad seguía siendo la misma, caótica, viva, ruidosa. Pero Fernando ya no lo era. Ya no usaba traje, ni relojes caros. Su rostro tenía arrugas de sol y de sonrisas, y sus manos, antes suaves y cuidadas, llevaban las marcas del trabajo sencillo y digno. En la parroquia humilde del barrio más olvidado de la ciudad, lo conocían solo como Hermano Fernando. Sin títulos, sin apellidos, solo presencia. Ayudaba a servir café a los que vivían en la calle, repartía mantas en las madrugadas frías, enseñaba finanzas básicas a los jóvenes de la comunidad. Hablaba con pasión, no de cómo hacer dinero, sino de cómo usarlo, para bendecir. Una tarde dibujaba gráficos en una pizarra improvisada, mientras un grupo de adolescentes lo escuchaba con atención. Explicaba cómo abrir una cuenta, cómo invertir con ética, cómo ahorrar con propósito. Sus ojos brillaban, no por ambición, sino por misión. Después de la clase, caminó hacia el patio de la iglesia y se sentó bajo un árbol. El sol empezaba a caer, pintando el cielo de naranjas y dorados. Y fue entonces que vio una escena que le congeló el corazón por un instante. Un niño de unos 7 años corría por el patio con una Biblia infantil en las manos. Tenía los mismos ojos vivos que Tomás. Al notar que Fernando lo miraba, el niño sonrió y le saludó con la mano. Fernando respondió con una sonrisa tranquila, serena, casi emocionada. Miró hacia el cielo, que ya mostraba sus primeros tonos nocturnos. Respiró profundo, cerró los ojos y con el alma liviana susurró: «Ahora lo entiendo», porque en ese instante comprendía que perderlo todo fue el precio para encontrar lo que el dinero nunca pudo comprar: fe, propósito y amor verdadero.